no sé, yo creo que hay que pasar a la acción. El otro día también me llamaban, me mandaban un mensaje y tal, y me decía uno, a ver, soy un chaval de 17 años y eso, quiero que me digas cómo montar desde cero una empresa. A ver, para que le quede claro a todo el mundo, si yo supiera cómo montar desde cero una empresa en 3 meses, ser multimillonario, se lo contaría lo primero a mis hijos, lo segundo a mis amigos, ¿sabes? Que no hay fórmulas mágicas, que yo monté una empresa, la primera empresa que monté yo fue que me fui al vecino y le arreglé la lavadora, y eso fue lo primero que hice. Y luego el vecino de arriba se enteró que arreglaba la lavadora y me llamó otra vez, y cuando ya habías arreglado 5 lavadoras y habías puesto 4 fluorescentes, pues la gente te llamaba. O sea, lo importante es arreglar la primera lavadora. Que la gente, la gente me llama y me pregunta como si con 3 meses tuvieran que tener una multinacional. Oye, que desde que yo arreglé mi primera lavadora, o hice el primer remiendo, con 14 años, iba en moto y me multaban por llevar fluorescentes en la moto, hasta que me arruiné por primera vez, pasaron 10 años. Y hasta que me arruiné por segunda vez, pasaron 20 años. Y hasta ahora, pues imagínate, pues llevo 35 años dando por el culo. ¿Cómo te explico yo que en 3 meses lo máximo que vas a hacer es comerte los mocos? Empieza, haz algo, ¿sabes? Llama a tu vecino, arregla la lavadora. Y luego ya, a lo mejor tu vecino, si se la arreglas bien y no la lías, y no inundas el bloque, ¿sabes? Pasar a la acción. Pasar a la acción y hacer cosas, tío. Pasar a la acción, es lo más importante del mundo, tío. Y equivocarte, ¿no? Y en relación a esto que hablamos de los hijos, dejar que se equivoquen, tío. Dejar que se equivoquen un poco, porque dejar que se equivoquen de forma controlada, ¿no? O sea, si sabes que se va a hacer daño, pues obviamente, pues gestionarlo, pero lo que no puedes es estar todo el día sobreprotegiendo a la gente, tío. Hola, nene, llevo la puerta abierta. No me he dado cuenta, tío, llevo la puerta abierta. Ahora entiendo por qué pitaba todo el rato. Esto es totalmente pesadilla en la cocina de Chicote, pero pesadilla en la empresa, con José Elías. No, pero me gustaría volver un día a ser electricista, tío. ¡Oh! Podría ser un buen vídeo. Hombre. Chicos, si queréis que hagamos el vídeo de José vuelve a ser electricista, ¡guau! José se electrocuta los huevos, dejad comentarios, por favor. Bueno, que ha habido un momento de retorno, ¿no? De regresión mental a mi época de 20, 21 años en un trabajo mecánico, ¿no? Yo durante una época de mi vida estuve haciendo un trabajo mecánico y... ¿Dónde? ¿Qué hacías? Bueno, tío, hacía cualquier cosa, ¿sabes lo que te quiero decir? Remiendos... O sea, pero esto que has hecho hoy no lo has hecho nunca. No. Ni parecido, ¿no? No. De hecho, trabajar para otro lo he hecho muy poco durante mi vida, ¿sabes? Pero sí que había, después de la preparación de las ofertas y de toda la historia, yo siempre he intentado moverme mucho comercialmente. Siempre había un trabajo mecánico detrás. Y ahora mi trabajo es mucho más mental que mecánico, ¿sabes? O sea, cuando dices mecánico es trabajo físico, de hacer cosas. Trabajo físico, efectivamente, sí. Vale. Entonces, pues ha habido un momento de retrospección, ¿no? De volver atrás y decir, hostia, si yo me tuviera que levantar ahora a las 5 de la mañana como me levantaba, tuviera que coger un autobús y un tren y llegar a la obra, eso lo he hecho yo, yo con 15 años que estaba trabajando con mi hermano, me cogía, teníamos una obra en Caldas de Montbui, me acuerdo, y me acuerdo que tenía que ir hasta Paseo San Juan y coger ahí un autobús que nos llevaba a Caldas de Montbui, y al igual para llegar a las 8 a la obra, pues tenían hasta las 5. Bueno, pero eso es lo que hace muchísima gente. Eso es lo que hace muchísima gente hoy en día. Totalmente de acuerdo, sí. Lo que pasa es que, José, con lo que dices, mucha gente en los comentarios de YouTube pone, claro, es que no todo el mundo puede ser empresario, ¿sabes? Si todo el mundo pensase como tú lo que dices, hostia, yo no podría hacer esto, no podría levantarme. Totalmente de acuerdo. Imagínate que todos queremos ser empresarios. No solo no todo el mundo puede ser empresario, sino que no todo el mundo quiere ser empresario. Total. ¿Sabes? O sea, total. No solo es la capacidad que tengas o no, puede haber gente con capacidad que simplemente no le interese o no le guste ser empresario. O sea, yo lo que creo que tienes que ser es lo que te haga feliz, pero dentro de esta sociedad, seas empresario, seas empleado, tienes que tener
creo que es un equipo. O sea, los empleados no existen sin el empresario y el empresario no existe sin los empleados. Y no todo el mundo tiene que ser empleado y no todo el mundo tiene que ser empresario. O sea, sí, es que parece que estamos inventando aquí que la tierra es redonda, ¿sabes? Nadie dice que una cosa sea mejor que la otra. O sea, yo creo que hay gente que es súper mega feliz. Yo tengo grandes amigos de la facultad que me acuerdo joder, decíamos, un tío súper brillante y había hecho proyectos que te cagas y era súper inteligente. O sea, 20 veces más inteligente que yo, sin duda. Y el tío está de empleado y es súper feliz. Oye, pues son de tus huevos, ¿sabes? ¿Qué más da? Pero claro, el problema es que, o lo que veo yo, es que los empleados están jodidos, porque cada vez que sale una normativa nueva, el gran volumen de aportación a las arcas del Estado viene por los empleados, no viene por los empresarios. Que también, que los empresarios tienen que aportar, pero que los empleados los tienen jodidos, porque les suben un punto más el IRPF, o simplemente hacen que les suban las nóminas y saltan de tramo de IRPF y coño, cobran más, pero ingresan menos, ¿sabes? Y esto es la jugada del gran capitán. O sea, ahora ¿qué ha pasado? Hemos subido el sueldo mínimo y tal, y los que tributaban al 12, ahora tributan al 14. Y resulta que donde cobraban 900, ahora cobran 900 igual, y ganan más. O sea, acaba cobrando más el Estado. Bueno, o sea, yo lo que digo es que siempre hay aquí un caballo ganador, ¿no? El caballo ganador siempre... Hay uno que siempre gana. Y hay otros que, coño, que cada vez están más jodidos. Y dentro de los tres, pues el que está más jodido es el empleado normalmente. No sé, o sea, yo creo que sobreprotegemos a los niños. Creo que llevamos una época intentando darle lo mejor a nuestros hijos y no sé hasta qué punto es bueno para ellos, ¿sabes? Porque al final luego se encuentran un chasco de golpe en la vida, ¿no? La vida es la vida y tú puedes sobreproteger a tu hijo lo que tú quieras, pero llegará un momento que el tío será grande, querrá vivir en un piso y tal, y ya vas a tener que decir la verdad, ¿sabes? Y lo de comprarle un iPhone está muy bien, pero cuando el tío sepa que tiene que levantarse a las 5 de la mañana, ir a preparar pedidos, pues al igual se siente defraudado, ¿no? O se siente fracasado o se siente frustrado, que yo creo que la sensación de los jóvenes de ahora es muy, muy así, ¿no? Luego me hace mucha gracia uno que sale en Instagram, no sé si lo ves tú, que sale los de los años 70 y entonces sale el tío, hola, ¿qué tal? Vengo a trabajar de agricultor. El que es humorista, que es Sí. el mismo que hace como representaciones el mismo y tal. No sé si es humorista o no, es un chaval que lo hace súper bien, a mí me hace mucha gracia. Entonces el otro día decía, hola, soy de los años 70, quiero ser agricultor, me da lo Sí, mismo sí, cuánto sí. cobrar, no sé qué, cuánto. Y eso es un poco así, yo creo que en los años 70 no creo que los padres quisieran menos a los hijos, pero oye, eran como más tirados para adelante y sabían que llegaba un momento que tenían que salir del huevo y salían, tío. Y hoy en día... No, pero era otra época, los hermanos cuidaban a los hermanos y te espabilabas y una persona con 14 años estaba ya trabajando. Pero ¿por qué hemos retrocedido en eso? Yo no creo que... No creo que hubieran menos peligros en los años 80 que ahora. Sí, yo creo que sí, ¿no? Joder, tío, yo... O que igual los padres hubiesen estado puteados y ahora quieran que sus hijos no estén igual de puteados que ellos. No sé, tío, yo en mi barrio veía yonkis en las porterías. Yo no veo yonkis ahora en las porterías. No, eso está, ¿Sabes? eso está mejor. Y mi madre me dejaba, ¿sabes? Y yo pasaba por al lado del yonki y mi madre no creo que me quisiera poco, me quería un montón. Entonces, ¿por qué antes sí y ahora como que nos da, sabemos a un yonki a 5 kilómetros y cogemos al niño, lo cogemos en brazo con 20 años, ¿sabes? Ya. ¿No? ¿Qué? Sí. Es que me parece muy loco. No, creo que se sobreprotege a las personas. Y luego, al final, cuando se encuentran un yonki, pues se ponen a llorar, porque claro, no lo han visto en su vida. Bueno, un yonki o un trabajo duro o un problema real
Niños que igual con problemas muy pequeñitos hacen un mundo y no saben resolverlo. Y luego te encuentras un problema de la vida real y ¿ahora qué hago? Esto Sí. pasa. No, y que mira, salía el chaval este diciendo, uno de los años 70, me voy a trabajar, los de los años 80, voy a intentar estudiar una carrera, pero si no puedo, no pasará nada. El de los 90, ya me voy a sacar una carrera. El de los años 2000, me estoy sacando 3 carreras a la vez, no sé qué, tengo 40 años, vivo con mi madre. Chicos, es que no, ¿sabes? Tal cual. Y claro, cuando un tío tiene 3 carreras, tú dile que no hay trabajo de filología ibero-musulmana del no sé qué, ¿sabes? Total. No sé, yo creo que hay que pasar a la acción. El otro día también me llamaban, me mandaban un mensaje y tal, y me decía uno, decía, a ver, soy un chaval de 17 años y eso, quiero que me digas cómo montar desde cero una empresa. A ver, para que le quede claro a todo el mundo. Si yo supiera cómo montar desde cero una empresa en 3 meses, ser multimillonario, se lo contaría lo primero a mis hijos, lo segundo a mis amigos, ¿sabes? Que no hay fórmulas mágicas. Que yo monté una empresa, la primera empresa que monté yo fue que me fui al vecino y le arreglé la lavadora. Y eso fue lo primero que hice. Y luego el vecino de arriba se enteró que arreglaba la lavadora y me llamó otra vez. Y cuando ya habías arreglado 5 lavadoras y habías puesto 4 fluorescentes, pues la gente te llamaba. O sea, lo importante es arreglar la primera lavadora. Que la gente, la gente me llama y me pregunta como si con 3 meses tuvieran que tener una multinacional. Oye, que desde que yo arreglé mi primera lavadora, o hice el primer remiendo, con 14 años, que iba en moto y me multaban por llevar fluorescentes en la moto, hasta que me arruiné por primera vez, pasaron 10 años. Y hasta que me arruiné por segunda vez, pasaron 20 años. Y hasta ahora, pues imagínate, pues llevo 35 años dando por el culo. Entonces, ¿cómo te explico yo que en 3 meses lo máximo que vas a hacer es comerte los mocos? Empieza, haz algo, ¿sabes? Llama a tu vecino, arregla la lavadora. y luego ya, a lo mejor tu vecino, si se la arreglas bien y no la lías, y no inundas el bloque, ¿sabes? Total. Pues tal, pero... Bueno, pasar a la acción. Pasar a la acción y hacer cosas, tío. Pasar a la acción, es lo más Pasar a la importante del acción. mundo, tío. Y equivocarte, ¿no? Y en relación a esto que hablamos de los hijos, dejar que se equivoquen, tío. Dejar que se equivoquen un poco, porque... Dejar que se equivoquen de forma controlada, ¿no? O sea, si tú ves que se va a hacer daño, pues obviamente, pues gestionarlo. Pero lo que no puedes es estar todo el día sobreprotegiendo a la gente, tío. Que nos vamos a liar aquí ya. Ahora ¿no? tienes que irte, sí, ahora igual ya tienes que ponerte en modo conductor. Las 2 de la derecha para la derecha, para ir a la avenida Meridiana. Tú dominas de esto, ¿no? Tú Sí, te conoces Barcelona. Meridiana, sí. Y luego, a ver, ábreme ahí. Esto Parece que sea por Aragón, ¿no? Va para la derecha y vamos aquí como cerca de la Sagrada Familia. Mira, por el carrer Aragó. Por Aragón, ¿no? Sí. Vale. O sea, tú dominas de Barcelona, ¿no? Sí. Te lo conoces bien. Sí. Vale. Pues ya está. ¿Y por Meridiana te dice que pasemos? Sí, Avenida Meridiana. No me gusta mucho, Avenida Meridiana. ¿Por qué? Un poco de palo. Hay muchos semáforos. Pero bueno, le haremos caso al bicho que normalmente tiene razón, ¿no? Sí. Ahora, hola, nene, llevo la puerta abierta, ¿sabes? ¿Qué dices? Sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace, José? Aguanta el volante. No me he dado cuenta, tío, lleva la puerta abierta. Ahora entiendo por qué pitaba todo el rato al principio de la furgoneta. ¿Sí? Sí, pitaba un poco. Vale, por aquí estás desde la derecha, ¿no? Está controlado. Es que esto es totalmente pesadilla en la cocina de Chicote, pero pesadilla en la empresa, con José Elías. No, pero me gustaría volver un día a ser electricista, tío. ¡Oh! Podría ser un buen vídeo. Hombre. Chicos, si queréis que hagamos el vídeo de José vuelve a ser electricista, Guau, José y se arregla. electrocuta los huevos,
Dejar comentarios, por favor. José arreglando vuestras incidencias eléctricas. Efectivamente. Sería si alguien bueno, quiere tío. que arregle la lavadora... No, la lavadora no, tío, que no me acordaré, que han cambiado mucho, ¿sabes? ¿Arreglabas también lavadoras? Sí, tío, hacía de todo. Yo... O sea, cuando Yo has con dicho- tal de que me pagaran, me daba lo mismo 8,80. Pero ya más de mayor ya solo electricidad, ¿no? Sí, no, luego ya... Vale, claro, porque vale. es que lo de Lavadoras de pequeño, de chavalillo. Lo de las lavadoras era un drama, tío. Era complicado. Y más que a mí no me habían enseñado porque la lavadora iba a prueba de error. ¿Autodidacta? Fue un poco autodidacta, sí. Pero las arreglaba, tío. Y encima sin YouTube en esa época, ¿eh? Sí. Te lo juro que no tengo ni puta idea cómo me lo montaba, tío. Pero arreglaba y yo sabía que si era la bomba, si era el no sé qué. Y me encontré un sitio donde iba a buscar los recambios y entonces le preguntaba al tío, ¿sabes? ¿Sí? Claro, porque me llamaba y me decía, no funciona la lavadora y tal. ¿Y qué le pasa? Pues le pasa esto y tal. Y entonces no tenía ni puta idea, llamaba al de los recambios y oye... Ah, y le decías un poco los síntomas de la Claro, le lavadora, decía, ¿no? oye Pedro, mira que tengo aquí una Zanussi y tal, que no tal. Y el tío me decía, eso es Hostia, la qué bueno, tío. bomba del no sé qué. Digo, vale, ¿tienes alguna? Y sí. Entonces iba, buscaba la pieza y directamente la cambiaba, Tú por la izquierda, ¿eh? ¿sabes? La cambiaba por similitud. Y, Guau. y siempre funcionaba. ¿Y la clavabas? El cablón del Pedro ese Qué grande Pedro, tío. era muy bueno, tío. Qué grande Pedro. Y con eso pues yo le facturaba las horitas al personal y tal y me pagaban. Muy bien, tío. Me daba mucha vergüenza cobrar. Esto no creo que hasta que no tuve 25, 26 años yo tenía clientes que les hacía la faena y los cabrones, yo supongo que lo sabían y no me decían y yo no les pedía dinero, tío. ¿Qué dices? Y hubo faenas que no las llegué a cobrar por vergüenza. Sí, hasta que ya un día me planteé y dije, mira, estoy haciendo gilipollas, tío. O sea, esto de que yo haga las faenas y no me paguen nada. O sea, tú ibas ahí, Yo iba hacías ahí la faena... y el tío como que se hacía loco, ¿sabes? O vale, bueno, ya te llamaré y tal. Y pues yo por no llamarlo, para decirle, oye tío, ¿qué pasa con mi dinero? No lo llamaba, me da vergüenza. Claro. Y... Pero es un tema que pasa, ¿eh? Hablar de así como de pasta, pedir dinero. Hostia, pero... Tendría que salir... ¿Con qué edad tú? ¿Qué tenías ahí? No, claro, pues tú imagínate, yo con empecé a hacer remiendos con 14. Claro. Con 16 me moría de vergüenza cuando tenía que pedirle dinero a la gente. Muy pequeño. Tendrían que ser ellos los que te decían, ¿qué te debo? ¿Cuánto cobras? Tal. Claro, pero la gente se aprovecha, tío. Te veían ahí pequeñillo, timidillo y te decían, bueno, muy bien, chaval, muchas gracias, rollo, ha Vale. venido este a O algunos hacerme le favor. echaba morro y me decía, pues no lo has hecho tan bien y tal. Y claro, No. eso, Hostia, tío, la gente. hay gente muy hija de puta, tío, por La la vida, gente. sí. Y más cuando se te nota que es que se te nota que te da Exacto. vergüenza, ¿sabes? Exacto. Hay gente muy hija de puta, sí. O hay gente que ya sabe que no te va a pagar y al principio mi presión para cobrar era muy baja. Porque claro, me da vergüenza, Claro. te lo decía una vez, pero si no me... ¿Sabes? Me costaba mucho pedírtelo. Ahora no, ahora me cago en la madre que parió que no me pague. Pues digo, hostia, o sea, un cliente es un tío que valora tu servicio, que te paga y que te deja repercutirle un margen. Si no se dan estos tres casos, no es un cliente, tío. Hay gente que dice, no, yo tengo un buen cliente y tal. Digo, ¿cuánto ganas con él? No gano nada. No es un cliente, es una mierda. Claro. ¿Cómo que? Si me compra un montón, ¿cuánto ganas? Cero. Pues es una mierda de cliente. Eso claro. no es un cliente, tío. Total. Eso es un extorsionador. No me toques los huevos. O sea, todo el mundo tiene que entender que la persona que te da un servicio tiene que ganar dinero, si no, ¿qué aliciente tiene? Pero tú en esa época, José, ¿esto lo hacías rollo trabajo? ¿O era como un más a más, estabas estudiando, tal? No, yo lo hacía Porque a mí me pasaba igual. Yo, cuando empecé con la informática, me arreglaba mi propio ordenador, la gente se enteró de que tal, Eric, porfa, venme a mirar el ordenador, tal. Y no te pagaban, pero es que no te hacían ni el intento de pagar, ¿sabes? Igual te decían, hostia, pues toma, te daban algo, te regalaban alguna cosilla. Sí, claro. Pero porque yo, por ejemplo, tampoco iba en calidad de trabajo. Era estudiante y te la arreglaba. Yo necesitaba la pasta, tío. Claro. ¿Sabes? O sea, yo mi adolescencia iba justita de pasta y yo trabajaba, pues primero porque me gustaba y segundo porque yo le veía, ¿sabes? Sí. Le veía color y tenía mi dinerito para salir con mi novia y ¿sabes? Lo que hemos hecho todo el mundo. Sí, total. Entonces si viene un chaval a hacerte un trabajo y te hace un trabajo, te tienes que pagarle, punto. O sea, si no, lo pidas. Exacto. Que hay gente con mucha cara, tío, mucha cara. Y me
cruzo por la calle con ellos muchas veces, Yo todavía me acuerdo de que sí, a día de hoy todavía. Y después hay muchas empresas que no reclaman bien el pago, tío. O sea, hay un mogollón de gente que hace trabajos y les dejan a deber y bueno, pues se les va acumulando ahí la deuda y al final acaban medio arruinados con la coña esta. Eso suele pasar, ¿no? En el tema de empresas. Eso suele pasar, sí. Y yo recomiendo que se busquen un especialista para recobrar, ¿sabes? Yo al principio con la compañía eléctrica se me lió un pollo de cojones, porque tú imagínate, al principio cuando monté la compañía eléctrica, yo hacía las facturas con el Excel, las imprimía, las ensobraba, las iba a llevar a correos, pero cuando alguien me dejaba de ver, me iba yo, ¿sabes? ¿A buscarlo, al tío? Sí. Al principio sí, al principio era así de loco. ¿Y alguna anécdota así que tengas de alguien que fuiste y pasó? Bueno, tenemos muchas anécdotas me acuerdo de... Claro, O sea, ¿tú fuiste alguna vez en algún sitio y te encontraste algo anecdótico? más que... Yendo en persona tú. Más que encontrarme algo anecdótico, lo que me encontraba es que el bar ya no existía. Eso es lo que me encontraba. Ostras, que había cerrado. Había cerrado y me habían enganchado 2 meses o algo así. Oh. Y eso me hacía unos agujeracos al principio. Ya. Hasta que no aprendí a quién sí y a quién no. Joder, me cago en la puta, ¿sabes? Pero lo que sí que nos pasó un día fue... Siempre devolvían el recibo los mismos, siempre. Y lo llamábamos los VIPs. Y teníamos un listado de VIPs, de los tíos que siempre devolvían el recibo, al cabo del mes y medio lo pagaban, pues claro, iban mal, tal, y llamabas, oye Pedro, ¿qué? ¿Cómo vas? Sí, vale, ya, esta semana te pago, José, venga, va. Y al final ya teníamos esta relación con ellos. Y me acuerdo que siempre hacíamos la reunión, ¿no? Los lunes de los VIPs, ¿no? Oye, ¿cómo está Pedro? ¿Pedro ha pagado? Ah, vale. ¿Y Juan? ¿Juan ha pagado? Hostia, Juan está peor, tal. Hostia, pues tened cuidado porque al igual este ya va a cerrar y ya no se engancha y tal. Y me acuerdo que había uno, no me acuerdo cómo se llamaba, tampoco lo diríamos ahora por protección de datos, pero el tío era un clásico, ¿sabes? Era el VIP, ¿sabes? Era el jefe, ¿no? El jefe de los VIPs. Y el tío siempre devolvía y siempre era... Yo creo que este era amoroso profesional, el cabrón. Y llegó un día a la reunión, digo, ¿cómo está tal? Y dice, no, ha pagado. Coño. Y a la semana siguiente, oye, ¿cómo...? No, está todo al corriente, tío, no empezó debe. A pagar, ¿no? Sí, de golpe y porrazo de golpe empezó a pagar. Y hostia, qué guay, este tío le debe haber tocado la lotería o algo, ¿sabes? Y tal. Y al cabo de los 7, 8 meses ya nos habíamos olvidado del tío ese, pues ya, imagínate, siempre pagaba, pues ya estaba fuera de la lista y todo. Y al cabo de los 7, 8 meses viene la de contabilidad y dice, oye, ¿vosotros habéis dado la cuenta de cobro a alguien y os habéis dado cuenta que estamos pagando la luz de alguien por nuestra propia cuenta? No. Claro, el hijo de puta le habíamos dado la cuenta para que pagase y entonces el tío había pedido un cambio de domiciliación bancaria en la compañía. No. Y estuvimos 8 meses cobrándonos nosotros mismos la luz. ¿Sabes? Increíble. 8 meses, tío. Le cortamos la luz de inmediato, ¿sabes? Hijo de puta. Nos debía ya 8 o 9 meses, ¿sabes? El pavo. Es increíble la agudeza de la gente, tío. La picaresca, tío. La picaresca, tío, es increíble, tío. Aquello fue mortal, tío. ¿Y cómo puede ser, José, que a ti te pasen un recibo y lo pagues, tío? Eso es tan fácil así Hombre, en una compañía eléctrica sí, pues tú ten en cuenta que en una compañía eléctrica hay muchas cuentas bancarias, hay muchas, ¿sabes? Entonces llegó un momento que dijimos, no damos la cuenta a nadie y dábamos un código de barras con el enlace para pagar. Vale. Punto, ya está, se ha acabado, ¿sabes? No podemos jugárnosla, ¿sabes? En una compañía eléctrica como la nuestra hay 500.000 recibos al mes. Uf. Que hay que contabilizar conforme este lo has cobrado, este no, ¿sabes? ¿Tienes a gente contabilizando todo eso? Hay un ejército de gente. Un ejército, o sea, claro. Cada recibo que se crea es procesado por un humano. Cada recibo que se crea se genera una remesa y la remesa se contabiliza automáticamente toda. Pero luego tienes un fichero de impagados, que eso sí que lo tienes que tramitar. Y ya a partir de los impagados, que más o menos es un 7% de todos los recibos que cursas, o sea, unos 35.000 al mes, tienes que ir uno por uno. Buah.
Qué heavy, tío. Es heavy, sí, Qué sí. heavy, tío. Sí, sí. Y cuando no, de repente, o sea, había es que claro, no eres consciente de la complejidad que tiene una puñetera compañía eléctrica. De repente tú llamas a alguien y le dices que le vas a cortar la luz porque lleva 2 meses sin pagar, y el tío, ni corto ni perezoso, se va a un banco y te paga el recibo, ¿no? Y si el recibo son 333,25, pues el tío te paga 334, ¿vale? Vale, Y no te pone ni el nombre, ni el teléfono, ni su puta madre. vale. Y ahora ponte tú a buscar en 35.000 Claro, recibos Claro, quién es el listo claro. que ha pagado. Porque no te cuadra el número. No te cuadra el número y el tío no ha puesto ni el nombre ni nada, ¿sabes? Y entonces tienes que hacer de detective privado. Y date por jodido porque no le puedes cortar la luz a nadie que tenga un recibo parecido. Hostia. Pues claro, si le cortas la luz, encima te dice el tío, pero eres tonto que te he pagado, ¿sabes? Claro, claro, O sea, claro. Telita de la buena. O sea, no, o sea, un día vamos a ir al departamento de recobros en Audax y nos vamos a reír porque es que hay casos Toda para la charla, dantescos, sí, esto, vamos, da para 3 vídeos. Hostia. Qué grande, tío. Y luego cada vez que alguien te impaga y tú le has cobrado el IVA, para recuperar el IVA le tienes que poner una demanda. Tú me impagas, te vas a la mierda, ya no existes, ya no te puedo cobrar. Y te debo 300 euros. Y si me debes 300 euros lo doy por perdidos. Vale. El IVA. ¿Te debo 3.000? Me debes 30.000, Hostia. que ahí el IVA son 6.000, Vale. ¿sabes? ¿Y ahí qué haces? Pues gástate dinero en un abogado para poner una demanda para que el tío ese, que aunque no existe, te puedas deducir el IVA. O sea, tela. O sea, la ley telita, Claro, al final los jueces dicen, bueno, es que estamos saturados de demandas. Claro, sí que hay muchas que son un puro trámite, ¿sabes? A mí a veces cuando me cuentas estas historias es como que no acabo de entender todavía cómo pudiste salir a flote con todo esto, ¿sabes? Cuando me cuentas todas las movidas y como todos los problemas, trabas y tal, es como cómo este señor, cómo este hombre consiguió Bueno, pues porque salir, tío. Porque al principio actué y luego, primero actué y no veía la montaña que me venía encima. Porque si hubiera sido consciente de toda la montaña que me venía encima de curro, me hubiera frustrado y no hubiera seguido. Pasa que claro, tú empiezas y dices, bueno, no sé hacer factura, venga, vale, pues tírale, un Excel que es el que te va, ¿sabes? Y haces una factura con el Excel y ya has saltado el primer bache. Pero claro, cuando tienes que hacer 500 al mes, Claro. ya no tienes tiempo material para hacer 500 facturas al mes en Excel, ¿sabes?